Yo le quiero agradecer al abogado constitucionalista don Rubén Hernández Valle y al diputado del Partido de Unidad Social Cristiana don Pablo Heriberto Abarca, que nos acompañan esta tarde, porque efectivamente el Congreso está a punto de dar un paso crucial en el país, que es la ley de empleo público. Sin embargo, en los últimos días don Rubén ha advertido, lo hizo en un artículo de opinión, por cierto, publicado en el diario La Nación la semana pasada, 6 hierros que a él le parecen fundamentales, metiendo la pata, intentando arreglar el tema del empleo público. Don Rubén, ¿cómo le va? Muy buena tarde. Buenas tardes, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Pablo. ¿Cuáles son esos 6 hierros que usted ve? Voy a admitirle que el primero me llama mucho la atención y tiene que ver con que las convenciones colectivas, según el convenio de la OIT, yo lo leí esta mañana, no son para los empleados públicos, sino para los privados, don Rubén. Pero si me puede exponer los hierros que usted ve en la ley. Bueno, el primero es justamente ese, de que se eleva a la categoría de principio del empleo público la negociación colectiva, y supuestamente se fundamenta en el convenio 98 de la OIT. Como usted ha tenido ocasión de leer, el artículo 6 más bien exonera a los funcionarios públicos de la aplicación de esa normativa, así es que carece totalmente de sustento. Habría que eliminar ese inciso. Justamente o paralelamente con esta eliminación, a la ley le falta un artículo fundamental, que es la prohibición de la celebración de convenciones colectivas en las instituciones públicas que realizan gestión administrativa directa, porque ya la Sala Constitucional ha dicho que las convenciones colectivas son permitidas en el sector estatal siempre y cuando se trate de aquellas instituciones que no realicen gestión administrativa directa, que son básicamente las empresas que están en régimen de competencia. Le hace el INS, los bancos, la parte telefónica del INS, del ICE y RAXA. En las demás instituciones, incluidas nada menos que la Caja del Seguro Social, las municipalidades y las universidades estatales, como realizan gestión administrativa directa, en esas instituciones no proceden las convenciones colectivas. Entonces tiene que haber una norma que prohíba las convenciones colectivas, con un transitorio que diga que las que están actualmente vigentes no podrán ser renovadas a su vencimiento, ni tampoco se prorrogarán automáticamente si no llegan a ser denunciadas oportunamente. Es decir, tiene que terminarse con la posibilidad de que se celebren convenciones colectivas en el sector público, porque de lo contrario toda la reforma del empleo público, sobre todo la eliminación de los 220 pluses salariales que existen según la OCDE, carecería de sentido y la ley sería un saludo a la bandera, puesto que por vía de la convención colectiva posiblemente en 2, 3 o 4 años a lo sumo se volverían a restablecer nuevamente todos los pluses salariales. Es decir, si son legales celebrar convenciones colectivas, evidentemente por esa vía se van a restablecer todos los pluses salariales. Entonces tiene que haber una prohibición expresa de que se puedan celebrar convenciones colectivas. El tercer elemento que denuncié es el hecho de que se debe establecer también en los concursos internos para el nombramiento de los ascensos internos, tiene que prevalecer también el concurso público, es decir, la posibilidad de que puedan participar personas ajenas a la institución, de manera que se nombre al más capacitado. Y en todo caso, este es un principio que está recogido nada menos que en el artículo 23, inciso 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos. De manera que no es posible seguir con la corruptela actual de que los ascensos solo se hacen entre las personas de la misma institución y en algunos casos del mismo departamento. Esto es lo que produce el clientelismo, que las personas sean subidas de categoría simplemente por amistad con el jefe o porque pertenecen al mismo grupo de trabajo. Y la cuarta tiene que ver con el tema tiene que ver fundamentalmente con el tema del salario global, extendiéndose el salario global a los servidores actuales. Inicialmente el artículo 34 solo establecía la posibilidad de que se le aplicara a los servidores futuros. Posteriormente, al final, se logró eliminar esa restricción y se estableció una norma general de manera que también se le aplica a los servidores actuales.
Sin embargo, en los transitorios sí hay un error, porque hay, en realidad son dos transitorios. El primero de ellos es el que se refiere a aquellos trabajadores que al momento de entrar en vigor la ley tengan un salario superior al que le va a corresponder a su respectiva categoría. En ese caso, lógicamente, se tienen que congelar el salario hasta que el salario de los de su categoría alcance el salario de esas personas. Ahí no hay discusión y el transitorio está bien. El problema es chiva con aquellos servidores que devengan menos salario que lo que le correspondería a su categoría. El transitorio dice que los trabajadores podrán pasarse voluntariamente en un plazo de 6 meses al salario global. Eso es un error porque lógicamente todos los trabajadores se van a pasar, porque eso implicaría automáticamente un aumento de salario y posiblemente en algunos casos el aumento del salario sería sustancial, con lo cual en vez de haber un ahorro en el costo de los salarios, más bien habría un aumento, al menos los primeros 3 o 4 años, mientras esos salarios se van ajustando a la respectiva categoría. Ahora, se podría argumentar de que va a haber una disparidad de salarios y que por lo tanto tiene que tenerle la posibilidad de equipararse. Eso no es cierto por lo siguiente, porque lógicamente la adquisición de la nueva categoría implica que la persona llegue a ese salario, es decir, es una especie de condición suspensiva en que la condición de ese salario, de esa categoría, se adquiere en el momento en que se logre llegar al salario que le corresponde. Mientras tanto, como dice la misma norma, va a seguir teniendo un salario compuesto, y si tiene un salario compuesto, lógicamente tendría que pertenecer a la categoría que está actualmente. Es decir, va a haber, mientras se produzca la equiparación, va a haber categorías diferentes, transitorias, que van a conservar los trabajadores que actualmente devengan menos salario de la categoría en que finalmente quedarán ubicados. Ahora, si esto se quiere aclarar más, se podría especificar en el transitorio, diciendo justamente lo que estoy diciendo, de que los trabajadores que ganan un salario menos de lo que corresponde a su categoría se van a mantener en una categoría transitoria y que alcanzarán la categoría correspondiente en el momento en que su salario sea equiparado a esa categoría. De lo contrario, si permitimos que se pasen voluntariamente, entonces en vez de tener un ahorro, vamos a tener un gasto adicional. La ministra de Planificación decía que cuando se esté aplicando plenamente el salario global a los trabajadores actuales, el ahorro anual va a ser de 453 mil millones. Posiblemente en los 2 o 3 primeros años el ahorro obviamente no llegará a esa suma, porque habrá trabajadores que todavía seguirán con el salario compuesto. Posiblemente el ahorro va a rondar en el orden de los 50 mil millones. Pero si se aprueba el transitorio tal y como está ahora, en vez de tener un ahorro, posiblemente se aumentaría, no sé en qué sumo, pero sí se habría un aumento sustancial en la planilla. Claro, don Rubén, de hecho, voy a saludar a don Pablo Heriberto Abarca, diputado miembro de esa comisión, que hoy en la tarde se dispone a dictaminar, porque de hecho sé que hasta ahora, don Pablo, hay una reunión con Víctor Morales Mora, que está intentando simplemente que lleguen a dictaminar. Sé que usted está consciente de algunos de estos hierros, hay otro, don Pablo, que usted no comparte, hay otros, entiendo que usted no comparte con don Rubén, pero finalmente, ¿qué van a hacer, don Pablo? Muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias, Randall. Un saludo a los costarricenses y en particular a don Rubén, al cual le agradezco que hemos estado también hablándonos en este tema bastante. Sí, efectivamente hay unos aspectos en los que, para empezar, yo creo que el proyecto tiene que avanzar, el proyecto no se puede detener. Yo creo que hay suficiente posibilidad de enmienda, y no dictaminarlo por estas cosas me parecería un error, que sería solo retardar la toma de decisiones y más bien enquistar el tema como ha estado enquistado durante 20 años. Entonces, estamos en la construcción de la ley y me parece que no podemos atrasarlo más, una reforma histórica que ha estado pendiente desde hace muchísimo tiempo. En el tema de convención colectiva, para entrar en materia, yo estoy parcialmente de acuerdo con don Rubén.
en términos de que la Sala Constitucional ha sido clara en esa diferenciación. Me parece que lo correcto sería, en lugar de prohibir, hacer una regulación que esclarezca lo que establece en la sala el voto y que establezca las reglas de cómo es que se pueden otorgar, en cuáles sí y en cuáles no. Es decir, eso no ha estado, la sala lo desarrolla porque no había tenido una claridad de ley. Me parece que es indispensable, y en lo que sí coincido, y además esto lo creo porque realmente creo que esto tiene que ser así, es que si no están regladas o prohibidas, si finalmente concluimos que se pueden prohibir, sería maravilloso, yo no tendría ningún problema. Lo que no sé si eso va a aguantar el filtro constitucional, pero al fin y al cabo es, si no arreglamos esto de una manera en que se evite el crear portillos de privilegio, básicamente esta ley sería un chayote. Y en ese entendido yo coincido plenamente con don Rubén que hay que encontrar ahí un equilibrio en esa regulación que sea certera y que dé luz de lo que ha hecho o ha establecido la Sala Constitucional. En el tema del concurso externo, yo no tengo mayor inconveniente, me parece que eso va a generar competitividad. Y en el tema del salario global, aquí sí me quiero detener, Randall, porque me parece que, es decir, esto, para empezar, no es nuevo. El salario global ya se ha implementado en algunas instituciones del país, como la Contraloría General de la República, como el Banco Central, como el Banco de Costa Rica, y en todos los escenarios y en todos los casos, y además quiero aclarar, para funcionarios nuevos, no para los actuales. En esos casos, en los nuevos, en los primeros 3 años, siempre generó mayor gasto, pero a lo largo de la trayectoria, como en el caso de la Contraloría, a lo largo de los 7 años, más o menos, que ha tenido ya la implementación, ha generado ahorros sustanciales y va a generar más ahorros sustanciales, porque esa es la realidad del salario global. La realidad del salario global es poner todo el mundo a valor de mercado. A valor de mercado significa entonces que va a haber una actualización. Y en ningún proyecto de ley hasta este, y en ninguna circunstancia hasta esta, habíamos hablado de incluir a los salarios a los trabajadores actuales, y en ese entendido me parece que hay que tener mucho cuidado. Toda la jurisprudencia de la Sala Segunda ha estado en función de que sean traslados voluntarios o para futuros, y en ese entendido esas resoluciones están haciendo una interpretación en la que nadie se está obligando a tener un trato diferente. Y hay que recordar el 167 del Código de Trabajo, en el que se establece que a jornada igual, en las mismas condiciones de competitividad, salario igual. Entonces, aquí la gran discusión y la gran decisión que debe tomar la Asamblea Legislativa, y ojalá con el apoyo de expertos como don Rubén, es cómo hacemos esa transición para que sea segura, y cómo hacemos para que lo que supuestamente se va a ahorrar en algunas reacciones fiscalistas que tienen de este proyecto de ley no se vaya en procesos de indemnización y pagando hasta intereses por esos errores. De manera que en este tema creo que hay mucho que trabajar, pero el gran avance que existe, o si es que lo quieren retroceder, es incluir a los actuales, y creo que ahí hay una gran voluntad en ese entendido. ¿Cómo? Tenemos que plantearlo bien para que no genere un problema. Yo sugerí un mecanismo que me parece emula lo que se ha hecho en las otras instituciones que ya lo implementaron y que va a garantizar el cumplimiento del 167 y el 167 del Código de Trabajo. Entonces, para hacerle un resumen, Randall, yo creo que el proyecto debe avanzar y creo que hay mucho que trabajar. También a don Rubén, digamos, yo creo que lo he escuchado conversar sobre las competencias que tendría Mideplan y las competencias que tendría el Servicio Civil. Creo que ahí hay una posibilidad de mejora todavía en el proyecto. Y también es indispensable, Randall, que se establezca la metodología para establecer el salario global, porque no puede ser que Mideplan escoja los salarios a como le dé la gana, sin ninguna tutela, digamos, legal desde la ley. Y eso me parece que es también otra oportunidad de mejora que debe introducirse dentro de la ley para que no tengamos cambios de salarios
por alguna circunstancia de gobierno, que es lo que ocasionaría cada vez que cambie el ministro en Mideplan. Claro, de hecho permítanme, por supuesto que es un tema muy complejo y muy rico, además de analizar. Ya se nos acabó el tiempo del noticiero, pero voy a habilitar 4 minutos más, pidiéndole permiso a los compañeros de Escenario Deportivo, para darle 2 minutos a don Rubén y después 2 minutos a don Pablo, y los invito un día a estos a matices. Lo que pasa es que quería conversarlo antes del dictamen, pero don Rubén tiene 2 minutos, por favor, para referirse a lo que ha señalado don Pablo. Sí, 3 observaciones respecto a lo de las convenciones colectivas. Se me olvidó decir que paralelamente hay que reformar el Código Procesal Laboral, que tiene regulaciones sobre las convenciones colectivas de manera genérica y discriminada. Allí hay que reformar varios artículos y derogar a otros para ajustar a que esa regulación sobre convenciones colectivas solo es aplicable a los entes públicos que no realizan gestión administrativa directa. Eso hacía falta, con eso se arregla el problema. En cuanto al tema de que puede haber una violación de la jurisprudencia de la Sala Segunda, aquí hay un elemento muy importante. En los 3 casos en que se ha pasado al salario global de las instituciones públicas, sea Banco Central, Contraloría y Banco Costa Rica, se ha hecho por decisiones, por actos administrativos, no por ley. Por eso es que la Sala Segunda en su jurisprudencia establece esos criterios. Pero en el momento, como en este caso, en que el traslado se hace por ley, ese vicio automáticamente desaparece. Es decir, no habría el vicio que señala don Pablo, porque se estaría habiendo una ley que autoriza, que legitima ese cambio, y no como en los casos anteriores que se hizo por acto administrativo. Después, el otro punto es que, como dije anteriormente, si se establece una adecuada redacción del reglamento, del transitorio, se evitaría completamente que se pueda alegar la violación del principio de igualdad de salario. Entonces me parece que todas esas objeciones son perfectamente subsanables con una adecuada redacción de las normas y de los transitorios. Muchas gracias. Gracias, don Rubén. Don Pablo. Muchas gracias, Randall. Yo no creo que esta sea una reforma en la que tenga que haber un enfoque fiscalista, y además me parece que no debe detenerse y debe seguir avanzando. Yo estoy en la mayor disposición de recibir, he estado conversando con muchísimos abogados especialistas en este tema, incluyendo a don Rubén, y tengo las puertas abiertas para que podamos seguir construyendo. Esto no es un tema solo del diputado Barca, esto es un tema nacional en el que se requiere de muchísima seriedad y por lo tanto de voluntad. Así que yo encantado de compartir más rato y ir a profundidad en los temas de las resoluciones en las que se está mencionando, y sobre todo en la diferencia entre que si esa posibilidad no implica riesgos de procesos de indemnización posterior, si hay garantía de eso, si podemos hacer una redacción que haya garantía de que eso no vaya a suceder y que no genere injusticias, yo estaré ahí al pie del cañón.